our liberty, that comes the rest of it all. Yeah, man in possession of backing away. Freedom is stuck in reverse. Let's get out of Iraq, get back on the track, and let's rebuild America first. Why don't we liberate these United States? We're the ones who need it the most. You think I'm blowing smoke? Boys, it ain't no joke. I make 20 trips a year coast to coast. These United States, we're the ones who need it worst. Let the rest of the world help us for change, and let's rebuild America first. Our highways and bridges are falling apart. Who's blessed, who has been cursed? There's things to be done all over the world, but let's rebuild America first. Who's on the hill and who's watching the valley? Who's in charge of it all? God bless the army and God bless our liberty. That comes the rest of it all. Yeah, man in possession of backing away. Freedom is stuck in reverse. Let's get out of Iraq, get back on the track, and let's rebuild America first. Once more. Why don't we liberate these United States? We're the ones who need it the most. You think I'm blowing smoke? Boys, it ain't no joke. I make 20 trips a year coast to coast. Time for a little convention business here. The chair states that in compliance with Rule 40B, the chair has been furnished with evidence that a plurality of the delegates from each of 5 or more states severally support the candidate who will be presented for the nomination for Vice President of the United States. The chair would like to remind delegates of the provisions of Rule 40A, which provide that in part, if there is only one candidate for nomination for para la nominación para vicepresidente de los Estados Unidos, tal como lo requieren las regulaciones de la Convención. Moción para nominarlo para esta posición por aclamación se va a presentar y no se hará votación individual ni se requerirá. En este momento
La presidencia declara que se le ha presentado evidencia que solo hay un candidato nominado para la posición de vicepresidente que ha demostrado tener el apoyo necesario de acuerdo con la regla 40B de la Convención. Delegados y alternativos, la presidencia reconoce a John Cusack, vicegobernador de Ohio, para el propósito de la nominación. Démosle una cálida bienvenida. Estamos listos para la nominación del vicepresidente. Ohio. Maravilloso. Soy John Husted, vicegobernador del gran estado de Ohio. Es un honor hablarles a ustedes esta tarde para formalmente presentar al nominado republicano para la vicepresidencia de los Estados Unidos. Ohio es el corazón de todo y ciertamente ese es el caso una vez más en el día de hoy. La vicepresidencia es una posición de confianza sagrada. El hombre que acepta esta nominación acepta también la enorme responsabilidad de darle consejo sabio al presidente, de representar a Estados Unidos en el extranjero, de presidir sobre el Senado y de estar preparado para guiar a la nación en cualquier instante. Ese hombre debe tener una actitud en su corazón de Estados Unidos primero. Él debe abrazar sus obligaciones con las familias estadounidenses, los trabajadores estadounidenses y los soldados estadounidenses. Él debe pensar que Estados Unidos es excepcional. Y debe estar preparado en la tradición de nuestros fundadores de ofrecer su vida, su fortuna y su honor para proteger, defender y honrar la Constitución de los Estados Unidos. Debe compartir los valores y principios de nuestro candidato presidencial y debe gozar de la confianza para hacer que se cumpla fielmente la voluntad del pueblo. Ese hombre es J.D. Vance. Un hombre que ama a Estados Unidos y que va a representar a nuestro pueblo con fortaleza moral, con honor. J.D. es la representación del sueño estadounidense. Viene de origen humilde y aunque su vida lo llevó a lugares que él nunca hubiera imaginado, nunca ha olvidado de dónde vino. Los valores de Ohio están en su sangre. Él sirvió a nuestra nación en la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Él es egresado de la Universidad Estatal de Ohio. Él se graduó summa cum laude de la Escuela de Leyes de Yale y es el autor del libro, un éxito de ventas, Hillbilly Elegy. Y él es un luchador por la gente de Ohio en el Senado de los Estados Unidos. Él jamás ha olvidado a la gente trabajadora de nuestro país y nunca lo hará. Él luchó para atraer inversiones a Estados Unidos como empresario y ha luchado para defenderlas todos los días en el Senado. Y esto es algo que yo sé. Él va a estar fielmente al lado del presidente Donald Trump cuando ganen estas elecciones y cambien el rumbo de nuestra nación.
Ellos van a cambiar el rumbo de nuestra nación para el beneficio de todos los ciudadanos estadounidenses y ciertamente devolverle la grandeza a Estados Unidos. Es, por lo tanto, un honor para mí el nominar al senador de Ohio, J.D. Vance, para el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos de América. Delegados y candidatos alternos, de acuerdo con la regla 48A, se plantea la propuesta de elegirlo por aclamación. Bernie Ray Moreno hará la presentación. Gracias, señora presidenta. Soy Bernie Moreno. Tengo el honor de ser el nominado republicano para el Senado por el gran estado de Ohio. Yo sé de primera mano que mi buen amigo J.D. es un luchador generoso y brillante, es un patriota que ama a Estados Unidos, ama a Ohio, ama a su familia, es un gran padre, es un gran hombre, y eso es lo que necesitamos en esta nación hoy en día. Para J.D. Vance, America First no es solamente un lema, es su guía. Estados Unidos primero es el lema que él ha seguido a lo largo de su carrera. Él sabe lo que es vivir en la pobreza, olvidado por los políticos de Washington, y él se ha dedicado a asegurar que ningún estadounidense vuelva a ser olvidado, más nunca. Señora presidenta, es un gran honor el presentar la moción para que J.D. Vance sea nominado por aclamación en esta Convención Nacional Republicana como candidato para el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos de América. Sin objeción, se plantea la pregunta. La pregunta está planteada, la moción, que el senador J.D. Vance sea nominado por aclamación. Los que estén a favor, indíquenlo diciendo yo. Los que se opongan, digan no. En opinión de la presidencia, se impone el sí y la moción es adoptada. Queda abierta la moción de reconsideración. Delegados y candidatos alternos, damas y caballeros, me enorgullece anunciar que el senador J.D. Vance tiene el apoyo abrumador de esta convención para ser el próximo vicepresidente de los Estados Unidos. La presidencia designa a las siguientes personas para acompañar al senador J.D. Vance. Gracias, Ushai Vance. Ladies and gentlemen, please welcome back Speaker Johnson. Qué noche maravillosa. De acuerdo con la regla 40D de las reglas del Partido Republicano, formalmente declaró al presidente Donald J. Trump y J.D. Vance como los candidatos republicanos para la presidencia y la vicepresidencia. Ladies and gentlemen, please welcome back RNC Chairman Michael Whatley. Qué tarde maravillosa para el Partido Republicano y qué gran tarde para Estados Unidos. Ha llegado el momento de tomar la fotografía oficial de la convención. Si los delegados, por favor, pueden ponerse de pie y mirar a la cámara principal en el escenario, vamos a tomar la fotografía oficial.
Thank you, delegates. At this time, please welcome Le da bienvenida a Leora Levy delegate and National de Committee Connecticut, woman from Connecticut, quien who nos will va lead a us guiar in the en la benediction. bendición. Oremos. Let us pray. That means be quiet. Eso significa en silencio. Bajen Bow your la head. cabeza. Padre Celestial, Heavenly Father, te damos gracias por la vida y la fortaleza del presidente Donald Trump y te pedimos que continúes protegiendo a su familia. Oramos por Cory Comparatori y su familia, que su memoria siempre sea una bendición. Oramos por los dos patriotas estadounidenses heridos y pedimos por su pronta recuperación. Rey del universo, que lo sabes todo y lo ves todo, por favor vela sobre nosotros cuando emprendemos esta tarea que nos trae hoy aquí. Estamos aquí para elegir al presidente Donald J. Trump, un líder con sabiduría, fortaleza, valentía y la experiencia para reparar lo que ha sido severamente dañado. Señor, bendice a los líderes de nuestro gran partido republicano. Bendice al presidente Trump, al vicepresidente J.D. Vance, a Michael Watt, el presidente del Comité Nacional Republicano, a su copresidente, delegados, candidatos alternos e invitados reunidos hoy aquí, cuando trabajamos para devolverle la grandeza a Estados Unidos. Recordamos tus palabras en Deuteronomio 31:6. Tengan fuerza y valentía, no tengan miedo, porque el Señor, su Dios, está con ustedes. Él nunca los va a olvidar o abandonar. Padre Celestial, bendice a nuestro excepcional país, los Estados Unidos de América, y a todos aquellos que están listos para defendernos, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, policía y socorristas. Señor Dios, oramos por la paz en Jerusalén, tu ciudad eterna, y por todos los hijos de Abraham. Recordamos y oramos por la libertad de los rehenes secuestrados y retenidos en contra de su voluntad. Señor, vela por ellos y acerca el día de su liberación. Señor, estamos aquí reunidos proveniendo de diferentes comunidades, ciudades, estados y territorios. Oremos juntos, unidos, por nuestra nación, los Estados Unidos de América, que nuestras plegarias unan al pueblo estadounidense para trabajar juntos por el bien de nuestro país y del mundo entero. Que Estados Unidos sea una luz guía para las naciones y un emisario de claridad y liderazgo para el mundo. Concede paz, tus bendiciones, tu misericordia y tu amor hacia nosotros. Bendícenos, Padre, a todos como uno, con la luz de tu rostro. Amén. En un momento haremos un receso hasta la sesión vespertina. La sesión se reunirá a las 5:45. Sin embargo, le voy a dar instrucciones a los delegados. Les pido que regresen a la sala a las 5:30 de la tarde para que estén en sus asientos para las 5:45. Les agradezco por su atención y declaramos la Convención Nacional del Partido Republicano en receso, pendientes a la convocatoria de la presidencia.